Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 17 de este primer libro de Reyes. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de Elías, el hombre a quien Dios había levantado para resistir la maldad de Acab y Jezabel en el reino del norte. Y vimos cómo Dios tuvo que prepararle y entrenarle. Vimos que le envió al desierto y fue y se escondió en el arroyo de Kerit. Y Dios proveyó para sus necesidades, enviando a los cuervos a que le dieran de comer. Y vimos que Elías se quedó allí en ese arroyo por algún tiempo, pero que después de unos días el arroyo se secó, porque no había llovido sobre la tierra. Y ante esa situación, Elías pudo haber calculado cuántos días le faltaban antes de morirse de sed. Es decir, pudo haberlo hecho mediante la medida matemática. Pero dijimos que precisamente este es el pecado de la estadística. Aunque hoy en día se acostumbra a determinar la condición de la iglesia mediante la estadística, esta no siempre muestra cuál es la verdadera situación. Elías, por ejemplo, bien pudo haber calculado el día en que iba a morir, pudo haberlo calculado matemáticamente. Pero la verdad es que las cifras frías de las matemáticas no incluyen un factor de máxima importancia, y es el grado del fuego espiritual en la situación. Es por eso que no se puede describir el estado de la iglesia de la misma forma que se hace con una cuenta bancaria. No se puede medir con una calculadora. Ni siquiera un reavivamiento lo revelará. No se puede siempre calcular el éxito a base de números. Cuando Elías miraba ese arroyo pequeño que se secaba, aprendió una lección espiritual. La lección era que su vida era un arroyo seco. Él no era nada en sí mismo. Era simplemente un arroyo, una fuente por la cual el agua viva podría correr. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 13 y 14, «Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». A veces cantamos el himno que dice, «Hazme una fuente de bendiciones», y creemos que muchos hermanos no saben en realidad el significado de estas palabras. Quiere decir, amigo oyente, que usted hermano que nos escucha, es un arroyo seco y que no tiene agua viva alguna. Es solamente mientras corre a través de usted el agua de vida, que es la palabra de Dios, que usted puede ser una fuente de bendición. Elías tuvo que aprender que Dios, como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27, Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a lo fuerte. Dios estaba diciéndole a Elías, tú no eres el individuo fuerte y grande que piensas que eres. No tienes más fuerza que la que tiene ese arroyo seco. No tienes ninguna fuerza hasta cuando el agua de vida corra por ti. Se dice en cuanto a Hudson Taylor, uno de los primeros misioneros a la China, que un joven misionero que le escuchaba simplemente tuvo que responder cuando Hudson Taylor insistió, recuerde que cuando salga al campo de servicio, usted no es nada. Es solamente lo que Dios puede hacer y lo que hará a través de usted que valdrá la pena. El joven misionero contestó, me es difícil creer que yo no soy nada. Y Hudson Taylor le dijo, pues acéptelo por la fe, porque es la verdad. Usted no es nada.
Amigo oyente, somos simplemente unos arroyos secos, a menos que la palabra de Dios corra por nosotros. Continuemos con el capítulo 17 ahora de este primer libro de Reyes, y leamos los versículos 8 hasta el 12. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda, que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Después que la viuda le contó a Elías su situación, él le dijo que entrara en su casa, le hiciera una torta y se la trajera, porque ella no iba a morir. Prosigamos leyendo los versículos 13 hasta el 16 ahora. Elías le dijo, No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Sabe usted que Elías y la viuda metían sus cabezas en esa tinaja vacía todos los días y cantaban la doxología? Dios los sustentó de una tinaja vacía de harina. Esa tinaja era tan fértil como las sabanas del Canadá o las pampas de la Argentina. Esta es otra lección que Elías necesitaba aprender. Y también nosotros necesitamos aprenderla. No somos nada sino unas tinajas vacías. Oímos hablar tanto hoy en día en cuanto a la consagración. Se nos dice que debemos dar nuestros talentos al Señor. Pero, amigo oyente, no tenemos nada que ofrecerle a Dios. En las bodas en Caná de Galilea, ¿cuál fue el evento más importante en esa boda? ¿Era acaso lo más importante el traje nupcial? No, amigo oyente. Había allí algunas tinajas de piedra para agua, y éstas estaban vacías. El Señor las llenó con agua, y le fue posible entonces servir a los convidados refrescos deliciosos. Eso fue lo más importante en las bodas. Amigo oyente, no somos más que tinajas vacías de harina y tinajas para agua que están vacías. No somos nada hasta cuando el agua de vida y el pan de vida nos hayan llenado completamente. Hay verdaderos espectáculos espirituales en muchas de nuestras iglesias hoy en día. Muchas iglesias se han cambiado en algo que parecen cabarets religiosos, si se me permite la expresión, y no hay más evidencia de vida espiritual en ellas que la que hay en un encuentro de boxeo, en el nuevo circo o en el gimnasio. Por otra parte, parece que hay más entusiasmo y mucha más gente en las actividades fuera de la iglesia que la que hay en la mayoría de los cultos de las iglesias. El hecho es que muchas reuniones de la iglesia se han transformado en eventos bastante tristes. Somos tinajas vacías de harina, amigo oyente. Y si no estamos llenos del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, no somos nada. Bien, llegamos ahora a otro incidente importante en la vida de Elías. Leamos los versículos 17 y 18. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Ahora el hijo de la viuda murió. ¿Y qué hizo Elías? Bueno, leamos los versículos 19 al 24 ahora. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío,
¿Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías, Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Notamos aquí que Elías se tendió 3 veces sobre el niño, poniéndose en contacto con el cuerpo muerto. Este es el gran principio de la resurrección. Amigo oyente, hoy en día el cristianismo debe ponerse en contacto con Jesucristo. Tenemos que reconocer que este es uno de los grandes milagros de la Escritura. Dice aquí, y el alma del niño volvió a él y revivió. Amigo oyente, somos cuerpos muertos. Somos pecadores que estamos muertos en delitos y pecados. Si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y todo suficiente Salvador, entonces podemos decir con el apóstol Pablo allá en su carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20, cuando él dijo, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces podemos decir estas palabras con Él. Si hemos confiado en Cristo, entonces podemos decir que fuimos crucificados con Él hace más de 2000 años. Él murió y nosotros morimos con Él. Ahora estamos unidos al Cristo vivo. Pero si no estamos unidos a Él, amigo oyente, somos absolutamente nada. Elías tuvo que aprender que él era un arroyo seco, una tinaja vacía y un cuerpo muerto. Cuando Elías reconoció esto, entonces Dios estaba listo para usarlo. Martín Lutero declaró que Dios crea de la nada. Y hasta cuando un hombre reconozca que él es nada, Dios no puede hacer nada por él. Ese es el problema con muchos de nosotros hoy en día. Nos sentimos demasiado fuertes, tenemos demasiado talento. Pero Dios no puede usarnos así. Dios está listo ahora para usar a Elías. Es por eso que este hombre puede salir con audacia. Ha aprendido que él no es nada y que Dios es todo. Y bien, así concluye el capítulo 17 de este primer libro de los Reyes. Llegamos ahora al capítulo 18. En este capítulo, Abdías se encuentra con Elías. Elías reprende a Acab. Tenemos también la muerte de los profetas de Baal. Y Elías, mediante la oración, obtiene lluvia. Este es uno de los capítulos más espectaculares en todas las Escrituras. La entrevista entre Elías y Acab, una vez más, es dramática. Note usted las 3 veces que se anuncia. Aquí está Elías, en los versículos 8, 11 y 14. La competencia es sensacional después que Elías desafía a los profetas de Baal. Es Elías contra los 450 profetas de Baal. Lutero tenía razón cuando dijo que uno con Dios ya constituye una mayoría. Los profetas de Baal emplean toda clase de encantamiento para que caiga fuego sobre la ofrenda en el nombre de Baal. Elías mira con un ojo aburrido y escéptico. Emplea el espadín de la ironía y el sarcasmo. Ellos gritan más recio y se ponen más frenéticos, pero todo es en vano. Elías, después que los profetas de Baal se retiran frustrados, repara el altar de 12 piedras, mostrando que la nación de Israel es una. Luego arregla la leña y el sacrificio. Después que tinaja tras tinaja de agua es traída del Mediterráneo azul al monte Carmelo y echada sobre el altar, Elías eleva una de las más grandes oraciones de la Escritura, breve pero efectiva. Y después de matar a los profetas de Baal, Elías anuncia la proximidad de una tempestad de lluvia que viene desde el mar Mediterráneo. Comencemos, pues, el estudio de este interesantísimo capítulo 18, leyendo los primeros 8 versículos. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová.
Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino, y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve, di a tu amo: Aquí está Elías. El hambre ahora estaba en su período agudo. Mucha de la vegetación se había secado, y el ganado ya no encontraba dónde apacentar. Por tanto, Acab y su siervo Abdías salen buscando tierras con más hierba. Acab salió por una dirección y Abdías por otra. Ahora Abdías era mayordomo del palacio de Acab. Era un hombre temeroso de Dios, y había escondido a unos 100 profetas de Dios de la ira de Jezabel. Mientras Abdías buscaba estos lugares con más pasto, se encontró con Elías. Y Elías le dijo que dijera al rey: Aquí está Elías. ¿Cuánto necesitamos, amigo oyente, una voz como la de Elías hoy en día? La Biblia dice que Él volverá después que la iglesia parta de la tierra. Esta tierra necesitará una voz fuerte en ese entonces, y Elías será esa voz. Avancemos leyendo ahora los versículos 9 hasta el 16 de este capítulo 18 del primer libro de los Reyes. Pero él dijo: ¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte, y todos han respondido: No está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: Ve, di a tu amo: Aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú: Ve, di a tu amo: Aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. 3 veces Elías le dijo a Abdías que le dijera a Acab: Aquí está Elías. Sin embargo, Abdías tenía miedo de ir a donde Acab y decirle que Elías estaba allí, porque temía que Elías desapareciera antes de que Acab le viera. Entonces Abdías perdería su vida. Pero por fin Abdías le entregó el mensaje y le dijo: Aquí está Elías. Vemos entonces ahora el desafío de Elías a Acab. Leamos los versículos 17 a 19 de este capítulo 18 del primer libro de los Reyes. Cuando Acab vino a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Elías le dijo a Acab: Yo no soy el que turba a Israel, tú eres el que lo turba. Y entonces Elías desafió a Acab a una competencia entre los profetas de Baal y el Señor. En realidad la competencia sería una entre Satanás y el Señor, entre la adoración del Dios vivo y la adoración de Baal. Aparentemente fue una batalla de Acab y Jezabel contra Elías. Sin embargo, Elías, por sí solo, valía un ejército entero. Yo estaría dispuesto a fiarme de él antes de escoger a los 7,000 que se escondían en las cuevas, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Gracias a Dios que no se habían arrodillado ante Baal, pero tampoco hacían otra cosa. Ni siquiera Elías sabía de ellos. Ahora Acab culpa a Elías del problema en la tierra. Y amigo oyente, los incrédulos siempre han culpado a los creyentes por los problemas que surgen. Y aquí Acab acusa a Elías de causar una sensación. Es que la palabra de Dios siempre causa sensación, amigo oyente.
Lo interesante es que son las ratas las que siempre se escabullen a un rinconcito oscuro cuando uno prende la luz. Continuemos leyendo los versículos 20 y 21 de este capítulo 18 del primer libro de los Reyes. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo de Israel se ha congregado en el monte Carmelo. Habrá una verdadera competencia. Elías conocía lo que estaba en los corazones del pueblo. Simulaban adorar al Dios vivo y verdadero, pero adoraban también a Baal. Es esa clase de profesión ambigua en que se dice una cosa mientras que se cree otra. Es una vida falsa, un método disimulado hoy en día que ha llegado a ser tan odioso y un verdadero hedor ante la nariz de Dios. Muchas veces en mis años en el ministerio me he sentido muy solo, pero luego descubro que hay un fiel predicador allá en el interior de Guatemala, o en la ciudad de Buenos Aires, o en las montañas de Colombia, o allá lejos en España, que se está declarando a favor de Dios y que le está costando mucho más caro el declararse a favor de Dios que lo que jamás me haya costado a mí. Y entonces quito de encima de mí cualquier complejo de Elías que haya tenido y doy gracias a mi Dios, porque hay hombres que se están declarando a favor de Él y a favor de su palabra en estos tiempos. Ahora al mismo tiempo reconozco que hay muchos que no se están declarando a favor de Dios. En lugar de eso andan a tientas, como en tinieblas. Tratan de transigir, de hacer componendas. Cierto predicador una ocasión predicó en un lugar un mensaje, y después, cuando estaba en un ambiente diferente, prácticamente revocó su mensaje anterior. Hay algo de malo cuando uno no da el mismo mensaje en todas partes. Hay algo malo con el mensaje, tanto como lo hay con el hombre que lo da. Elías le dijo a Israel, yo soy el único que se está declarando a favor de Dios. Pero se equivocó. Había 7,000 que se escondían en las cuevas, cuyas rodillas nunca se doblaron ante Baal. Nunca nos ha gustado en realidad esa multitud, pero por lo menos tenemos que admitir que no adoraban a Baal. Elías no sabía nada de ellos. Ni siquiera recibió una carta de ninguno de ellos cuando transmitió sus programas en esos días. Es lástima que no le animaran a él ni un poquito, pero no lo animaron. Y continuamos ahora leyendo los versículos 22 al 24 de este capítulo 18 del primer libro de los Reyes. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. En otras palabras, Elías dijo, vamos a probar al Señor para ver si es bueno o no. Si Baal es Dios, entonces vamos a adorar a Baal. Y si no es Dios, entonces vamos a echarlo abajo. Si Jehová es el Dios vivo, lo queremos saber. Y amigo oyente, Dios quiere que usted sepa que Él es el Dios vivo. Si en verdad usted está resuelto a saber la verdad, usted querrá saber si Él es verdadero o no. Y Dios quiere que usted sepa la verdad. La fe, amigo oyente, no es un salto al vacío. La fe es apoyarse en los hechos, creyendo en aquellos hechos y confiando en ellos para su salvación. Tenemos luego aquí algo que creemos es quizá uno de los cuadros más dramáticos en toda la Escritura. Leamos los versículos 25 al 28. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entretanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino.
Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Los profetas de Baal produjeron una verdadera función teatral, amigo oyente. Mientras tanto, Elías simplemente se sentó allí mirando y observando todo con mucho sarcasmo y cinismo. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo desafortunadamente ha concluido.